Hola, bienvenido a Tesalónica y quería poner este pequeño clip previo a la prédica, ya que van a escuchar mi voz de fondo, pero no me van a ver a mí en la playa, porque bueno, por cuestiones propias del clima y de trabajo no pude grabar el video, eh, así que van a ver imágenes de la playa que ya tenía grabadas de otro video que me quedó, entonces van a escuchar solo mi voz de fondo, pero no voy a estar yo. Así que bueno, igual aún así espero que sea de bendición este video para sus vidas y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga. Bienvenidos hermanos a un nuevo video de Tesalónica. Un gusto de poder estar con todos ustedes de nuevo. Y como habrán podido ver en el video previo a esta grabación, no pude grabar en la playa, así que bueno, solamente es una prédica en audio. Aún así considero que les va a ser de bendición. Continuamos con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y habíamos quedado en la última prédica en el versículo 3. Así que continuamos a partir del versículo 4 hasta el 6. Vamos a leer. He titulado esta prédica o este pequeño mensaje, porque como saben, las prédicas que subo al canal no son extendidas, sino más bien trata de ser cortas y concisas. Y el título del mensaje para esta pequeño sermón es Salvos por su gracia para su gloria. Y va a ser en Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Bueno, verdaderamente estos versículos, sinceramente se puede hacer un gran estudio teológico de los mismos. Y de hecho, para mí en lo personal, me fue difícil hacer un sermón con estos versículos porque están cargados de teología, pero sobre todo porque entiendo que las personas que ven este video no todas comparten mis posturas teológicas, o podríamos decirlo de otra manera, no todas son bautistas. Entonces, no quiero entrar en profundidades teológicas que son distintas a otras denominaciones de las que tenemos los bautistas, pero sin embargo en esta ocasión, bueno, puede que haya algunas cuestiones que sean un poco vistas de otra manera, por así decirlo, porque sí vamos a entrar en posturas denominacionales en esto. Pero sobre todo, como digo en cada video, la idea siempre es glorificar a Dios a través de la palabra y predicar siempre cristocéntrico. Así que sin más, vamos a ir desmenuzando, si se quiere, versículo por versículo, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos está hablando y qué es lo que podemos aprender a través de la bendita palabra de Dios. En el versículo 4, que ahí lo releo, y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Algo increíble que podemos ver en este versículo, o mejor dicho leer, es el hecho de que Dios nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Y eso ya de por sí es algo increíble. Es algo que realmente muchas veces si lo meditamos podemos llegar a la conclusión de que es algo que no lo podemos entender. Es decir, el Señor, Dios Todopoderoso, nos eligió a nosotros. ¿Y cómo es que nos eligió a nosotros? A través de Cristo. Porque a través de Cristo el Padre nos ve limpios. A través del Hijo el Padre nos ve aceptos a Él. Porque sin el Hijo nosotros somos reos de condenación. Estamos bajo la ira de Dios. Sin embargo, a través de la misericordia de Jesucristo, de los sacrificios que hizo Cristo, el Padre nos ve con ojos de amor. En el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, cuando nosotros tomamos el versículo 3 y lo unimos con el 4, podemos ver que esa elección que hay de Dios para con nosotros es a través de Jesús. Y eso nos tiene que llenar de paz y gozo. Entender que todo ese sacrificio que había que hacer, que nosotros no podíamos claramente, el Señor Jesucristo lo hizo por amor. Y eso nos tiene que llenar el corazón, porque así podemos ver lo benevolente que es Dios para con nosotros. Y continúa diciendo en el versículo 5, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
lo lindo de este versículo, que está lleno de teología realmente, es que Dios nos llama sus hijos. Sí, a nosotros nos llama sus hijos, siendo nosotros extraños, siendo nosotros enemigos de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios nos llame sus hijos? Y eso es porque somos adoptados. Pero adoptados, ¿por qué? Por Cristo. Dice la Escritura, no recuerdo ahora bien el versículo exacto, pero dice que nosotros somos olivo silvestre, que fuimos injertados en el árbol de la vid. Nosotros no éramos del olivo, digamos, propio del árbol, pero fuimos injertados, fuimos puestos en el pueblo de Dios. Y solamente por Jesús, porque no hay otra manera de que nosotros podamos ser parte de la vid. Y eso nos tiene que dar gozo en nuestro corazón y esperanza. Ahora bien, acá entramos ya a una cuestión teológica, que es la que estaba hablando al principio, que en el versículo 5 encontramos que dice predestinados, ¿sí? Y acá, bueno, se dividen las aguas si se quiere. Muchas personas cuando leen esto que dice, según nos escogieron antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Acá algunas personas empiezan a utilizar lo que es, lo que en teología se llama la presciencia de Dios. Voy a dejar la palabra escrita en esta parte para que se pueda entender a lo que me refiero, que no es la presencia de Dios, sino la presciencia de Dios. Que básicamente la presciencia de Dios, ¿qué quiere decir? Es un atributo de Dios en el cual el Señor tiene la capacidad de conocer el futuro. El Señor conoce el futuro. Entonces muchas personas toman la presciencia de Dios, y esto es algo que en mi otra congregación en la que estaba, cuando se leía sobre todo Romanos y que habla de la predestinación, la explicaban, pero la explicaban de una manera equivocada. Y voy a explicar la manera en la que ellos lo explicaban, porque posiblemente a ustedes también se lo explicaban de esta manera. Ellos explicaban así, que el Señor, como tiene presciencia, es decir, el Señor puede ir al futuro, entonces dicen que el Señor va al futuro, y en el futuro el Señor vio quién lo iba a elegir y quién no, y en base a ver quién lo iba a elegir y quién no, el Señor predestinó a esa persona para salvación. Eso es lo que a mí me enseñaron en mi otra congregación. Sin embargo, eso nunca me terminó de convencer. Y de hecho, cuando las Escrituras hablan de presciencia, sobre todo lo vemos en el libro de Pedro. A ver, denme un segundo que voy a buscar el versículo, que ya lo tengo más o menos apuntado. Y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces acá las personas toman este versículo y dicen, ven, Dios con su presciencia fue al futuro y vio que lo iba a elegir y lo predestinó. Pero sinceramente ese versículo no nos está diciendo eso, sino más bien nos está diciendo que Dios conoce el futuro. O sea, más que eso nos está diciendo. Y dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. O sea, no nos está diciendo que Dios fue al futuro a ver qué lo iba a elegir y nos predestinó, que después volvió al pasado y nos predestinó. De hecho, el hecho de pensar eso está cometiendo dos graves errores. Número uno, está diciendo que es el hombre quien elige a Dios, que es el hombre quien elige si quiere seguir a Jesús o no quiere seguir a Jesús. Y el error número dos, que es quizás el más contundente y el más que se ve más solapado, es el hecho de que estamos diciendo de que Dios no es omnisciente. Porque si Dios tuvo que ir al futuro a ver quién lo iba a elegir y en pos de eso predestinarlo en el pasado, básicamente estamos diciendo eso, que Dios desconoce quién lo va a elegir. Por eso tiene que ir al futuro a ver, y a partir de que fue al futuro a ver, lo predestinó en el pasado. Y el tercer punto, que también podemos sumar ahora a esto, es el hecho de que eso no dice la Escritura en ningún lado. Es decir, el versículo que, nos toca hoy, básicamente dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Dice eso, literal. No está diciendo que en la presciencia de Dios el Señor fue al futuro a ver quién lo elegía y volvió al pasado a predestinar. La Escritura no nos está diciendo eso, y la presciencia de Dios tampoco hace referencia a que Dios va al futuro a ver quién lo elige y vuelve al pasado para predestinarlo. No, la presciencia de Dios quiere decir que Dios conoce todo, el futuro y el pasado, porque el Señor está fuera de los tiempos, del tiempo humano, de lo que es nuestra línea cronológica,
el tiempo crono si se quiere. Dios está fuera de todo eso. Entonces el Señor escapa a nuestros tiempos y a nuestras maneras, o a nuestra física si se quiere. Por ende, el utilizar la presciencia para querer sostener este versículo diciendo que hace referencia a predestinación porque Dios fue al futuro a ver quién lo elegía y en pos de eso en el pasado lo predestinó, es un error que no está en las escrituras y que las palabras no está diciendo eso, sino básicamente está diciendo predestinados. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es lo que la palabra del Señor está diciendo. Bueno, y ahora continuamos con el versículo 6, que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este versículo que nos está diciendo que nosotros, pecadores, hemos sido redimidos. ¿Por qué? Por su gracia, por su puro amor, por Cristo, que nosotros estamos perdonados. ¿Y por qué digo que estamos perdonados? Y el versículo en sí no dice perdonados, porque dice que nosotros fuimos aceptos en el amado. El Señor nos acepta. Y eso nos da una esperanza también. Una esperanza que si nosotros creemos en Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo dice que donde Él esté, nosotros estaremos. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él va a volver por los suyos. Y podemos estar confiados, porque las promesas de Dios son sí y amén. Y el Señor en estos 3 versículos que hemos estado leyendo nos muestra que Él nos ama, que Él nos toma a nosotros, nos busca a nosotros, que Él nos injerta en el árbol de la vid, siendo nosotros silvestres, siendo nosotros de un pueblo que no era su pueblo. Y por último, Él dice que nosotros siendo pecadores somos perdonados, justificados por Cristo y somos aceptos delante de Dios. Hermanos, nosotros tenemos algo que el mundo no tiene, y es ser aceptados por Dios, ser perdonados por Dios, ser redimidos por Dios. Que podamos meditar en esto, agradar al Señor, haciendo su voluntad y teniendo ese gozo en el corazón de saber que somos predestinados, que el Señor en su infinito consenso nos predestinó para salvación, nos injertó en su árbol, nos da vida todos los días, y que ese gozo inefable que hay en nosotros por Cristo Jesús lo podamos reflejar a aquellos que no lo conocen, porque a la verdad, tomando las doctrinas a las cuales creo, las doctrinas bautistas, y creyendo en la predestinación, yo desconozco a quién predestinó Dios, no sé, por ende, pero lo que sí sé, lo que el Señor me dice, que vaya y predique el Evangelio a todos. Independientemente de saber si Dios lo predestinó o no, el mensaje que el Señor nos deja es que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y a su tiempo y a través del Espíritu Santo, el Señor va a traer a los que Él quiere traer. Y el Señor va a perdonar, como dice la Escritura, a los que Él quiere. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es ir y hablar del Señor a todos. Para que sea el Señor el que transforme esas vidas, como lo hizo con nosotros. Así que, bueno, hermanos, este es el mensaje de hoy. Les invito a que sigan firmes en el Señor, tomándose estas promesas de que el Señor nos predestinó, de que el Señor nos limpió, de que el Señor nos adoptó, de que el Señor se goza de nosotros a través de Cristo Jesús. Tengamos presente siempre eso, a Cristo Jesús, que Él es un antes y un después en nuestra vida, y que a través de Él, y solo a través de Él, tenemos entrada al trono celestial. Que todos los pecados por Él fueron perdonados. Que Él se entregó por amor en esa cruz. Y de esa manera nosotros, pecadores, fuimos limpiados. Le damos gloria a Dios por lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. También al Padre, porque en su infinito consenso nos permite decirle Abba Padre. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo video.